Buenos días, mi equipo va a hablar sobre el trastorno de la personalidad antisocial. Los integrantes del equipo son Berenice del Carmen Barrueta Ramos, Araceli Bernal Hernández, Jennifer Ramírez Hernández y Gustavo Adolfo Guzmán Sugasti. El trastorno de personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por una tendencia a la transgresión de las normas sociales, a la indiferencia patológica, el desprecio de los derechos de los demás a través de conductas irresponsables y antisociales. Para el diagnóstico de este trastorno, es necesario que el individuo tenga un historial de trastornos de la conducta antes de los 15 años e implique muchos aspectos de su vida, desde la adolescencia a la madurez. También hay elementos presentes durante la primera infancia. La afectividad es disfórica, irritable o incurada, con menor capacidad para tolerar el aburrimiento o la frustración. Ahora bien, las personas con trastorno antisocial de la personalidad cometen actos imprudentes, de explotación, engañosos e ilegales para su beneficio o placer personal. Esto lo hacen sin remordimiento alguno. Dentro de ellos pueden surgir algunos de estos puntos que vamos a mencionar. 1. Justifican o racionalizan su comportamiento. Por ejemplo, ellos piensan que los perdedores merecen perder y que ellos siempre esperan ser los números uno. 2. Culpar a la víctima por ser tonta e indefensa. 3. Ser indiferente a los efectos nocivos de la explotación de sus acciones sobre los demás. Signos y síntomas. Las personas con trastorno antisocial de la personalidad pueden expresar su desprecio por los demás y por la ley mediante la destrucción de la propiedad. Pueden llegar a acosar a otras personas e incluso llegar a robo. Pueden engañar, explotar, estafar o manipular a la gente para conseguir lo que quieren. Ejemplo de ello puede ser por dinero, poder o sexo. Pueden utilizar alias. Son impulsivos, no planifican por adelantado y no consideran las consecuencias para la seguridad de sí mismos o de otros. Ejemplo de ello puede ser que cambien de puestos de trabajo, del lugar en donde viven o que frecuentemente tengan relaciones nuevas. Pueden consumir cantidades excesivas de alcohol o drogas ilegales que pueden tener efectos nocivos. Son irresponsables en términos sociales y económicos, como por ejemplo pueden cambiar de trabajo sin algún plan para conseguir otro, o por ejemplo pueden dejar de pagar sus cuentas, como es la manutención de sus hijos. Estos pacientes a menudo son provocados con facilidad y son físicamente agresivos. Pueden empezar las peleas o abusar de su cónyuge o pareja. En las relaciones sexuales pueden ser irresponsables y explotar a su pareja y ser incapaces de permanecer monógamos. No se arrepienten de sus acciones. Los pacientes con trastorno antisocial de la personalidad pueden racionalizar sus acciones culpando a los que les hacen daño, por ejemplo, diciendo ellos se lo merecían o la vida es injusta. Están decididos a no ser avallazados y hacen lo que consideren que es mejor para ellos a cualquier precio. Estos pacientes carecen de empatía por los demás y pueden ser desadaptativos o indiferentes a los sentimientos, derechos y sufrimientos de otras personas. Tienen una alta opinión de sí mismos y pueden ser obstinados, seguros de sí mismos o hasta arrogantes. Pueden ser encantadores, volubles y hábiles verbalmente en sus esfuerzos para conseguir lo que quieren. Les voy a hablar sobre los tipos de trastorno antisocial que hay. En este caso existen 4 tipos de trastorno antisocial. El primero se le denomina común. Este tipo es el más frecuente de todos los trastornos antisociales. Por lo general no toman decisiones para perjudicar a otras personas de manera consciente. Por ello, si generan un perjuicio, no es directamente intencionado, sino más bien una conciencia involuntaria. Suelen presentar un patrón social más aislado y se enorgullecen de tener lo que creen una naturaleza rebelde
o inconformista. También buscan recompensas inmediatas, por lo que no se establecen metas a largo plazo. También suelen ser personas que no están insatisfechas con su vida. El segundo tipo se denomina marginado. En este caso encontramos a personas con capacidades emocionales más limitadas. Suele tratarse de gente con dificultad o incapacidad para amar o para relacionarse con otras personas. Este aislamiento social es además un factor de riesgo para desarrollar conductas delictivas, ya que los vínculos afectivos son un efecto protector en este sentido. Como tercer tipo tenemos el llamado agresivo. En esta categoría encontramos a personas que disfrutan hiriendo o sometiendo a otros individuos. Así, con este tipo de actitudes se reafirman, incrementan su autoestima y les permite sentirse poderosos. Además, no solo actúan así para incrementar su sensación de importancia, sino que también disfrutan con ello. El cuarto y último tipo es disocial. Aquí ya hablamos de personas normales psicológica y conductualmente, pero que desarrolla conductas sociópatas por imitación. Un ejemplo sería el de un individuo sano que se integra en una banda callejera y termina desarrollando actitudes agresivas. Estas personas sienten afecto por los miembros de este grupo, pero sin embargo no les importan los sentimientos de personas ajenas al mismo. En estos casos, los factores culturales son los más relevantes, por encima de los psicológicos o los biológicos. A continuación se hablarán sobre las técnicas y estrategias cognitivas. Para las técnicas en la terapia puede incluir, por ejemplo, el manejo de la ira, la violencia, el tratamiento para el abuso del alcohol y sustancias, también el tratamiento para otras afecciones de salud mental. Existen estrategias y técnicas cognitivas como la reestructuración cognitiva, el cual se utiliza para cambiar pensamientos, mantener el control de emociones, sentimientos y poder tener un cambio comportamental. Asimismo, tiene como objetivo principal el reconocimiento de los pensamientos e ideas irracionales que el individuo presenta desde la manera que lo percibe. Busca estimular al paciente para que se alteren los esquemas de pensamiento, se vea a sí mismo y al mundo de forma más real. Esta técnica abarca el cambio de afirmaciones, ayuda al paciente a identificar sus emociones dolorosas, señala estilos de pensamiento disfuncionales y pensamientos automáticos. Por último, realiza afirmaciones de posibles resultados. Como siguiente está la reestructuración esquemática, en donde el paciente puede identificar las reglas que rigen sus conductas disfuncionales para después trabajar en su modificación de tal manera que permita establecer un funcionamiento más adaptativo. Esto puede lograrse mediante la técnica de los diarios de esquema, que tiene como objetivo establecer nuevos esquemas funcionales y poder mantenerlos a través del procesamiento de nuevas situaciones y reformulaciones de situaciones anteriores. El paciente podría, por ejemplo, dividir secciones de trabajo, la vida social, la soledad, entre otras, y registrar diariamente cada ejemplo de su aptitud. Otra técnica podría ser el elaborar una lista de ventajas y desventajas de cada alternativa y asignarle un valor numérico relativo para después elegir el que más adecuado le resulte, de tal manera que el paciente tome conciencia del carácter distorsionado de ciertas pautas automáticas de su pensamiento y poner a prueba la validez de sus creencias, interpretaciones y expectativas, para así conservar, cambiar creencias o conductas y la clarificación de los beneficios secundarios. Para las técnicas conductuales están las técnicas experimentales o dramáticas, que consisten en la evocación de las experiencias de la niñez. Esta técnica resulta esencial en los trastornos de personalidad, ya que al recuperar este tipo de material se puede vislumbrar los orígenes de las pautas inadaptadas, la dramatización de situaciones patógenas del pasado,
permitiendo que el paciente pueda comprender la conducta inadecuada y entender que su autoconcepto no se basa en la lógica, sino que es producto de las reacciones no razonadas de su pasado. El entrenamiento en autocontrol es una intervención destinada a lograr la autorregulación de la conducta mediante la autoobservación, autoinstrucciones, autorreforzamiento y estrategias de autorregulación de activación fisiológica. Esto último a través del entrenamiento en técnicas de respiración y relajación. En este entrenamiento se enseña al sujeto a entender y percibir correctamente las claves fisiológicas que indican el comienzo de la ira y la agresividad. El entrenamiento de control de la ira se trata de una de las más extendidas técnicas de intervención cognitivo-conductual referida a la conducta agresiva. Las formas predominantes de tratamiento para la ira, en las primeras de ellas consta de reencuadre cognitivo, entrenamiento en relajación, uso de imágenes modelado y role-playing, para mejorar el afrontamiento con las situaciones problemáticas de la segunda fase. El entrenamiento en control de la ira se trata de una de las más extendidas técnicas de intervención cognitivo-conductual referida a la conducta agresiva, las formas predominantes de tratamiento para la ira. La primera de ellas consta de un reencuadre cognitivo, entrenamiento en relajación, uso de imágenes modelado y role-playing para mejorar el afrontamiento con las situaciones problemáticas. La segunda fase incluye el desarrollo de habilidades de relajación y finalmente en la fase de ensayo el cliente es expuesto a situaciones provocadoras de ira durante las sesiones utilizando imágenes o un role-playing. Esta línea de tratamiento puede ser complementada con técnicas alternativas como la resolución de problemas, manejo de conflictos y entrenamiento en habilidades sociales. Cabe mencionar que las principales creencias de este perfil cognitivo son que tienen que cuidar de sí mismos, que ellos deben ser el agresor o serán la víctima, que los demás son tontos, que ellos son unos explotadores y por lo tanto tienen derecho a explotar a los demás, y que son mejor que los demás, que si no presiona, manipula, explota o ataca a los demás, nunca obtendrá lo que merece, que debe pegar primero, que ahora le toca a las otras personas, que los demás se lo merecen. Por lo tanto, estas características cognitivas son ese pensamiento lineal y concreto, por lo que usualmente atacan, defraudan y roban abiertamente, engañando, explotando y estafando mediante manipulaciones. Es importante trabajar centrándose en los problemas, evitar la negación de los problemas, explotar con el paciente sus tácticas distractoras o controladoras, identificar los pensamientos distorsionados asociados a conductas desadaptativas, es decir, identificar el conjunto de creencias que le convierten al paciente y lo guían en su conducta, enseñar habilidades de resolución de problemas que incluye la adopción de otras perspectivas, control de impulsos, comunicación efectiva, la regulación de emociones, tolerancia a la frustración, asertividad y la reestructuración cognitiva. Asimismo, disminuir la ira y la impulsividad, enseñarles a prestar atención a las claves emocionales y cognitivas internas, evaluar su percepción, decidir si vale la pena responder, identificar posibles respuestas, aumentar la introspección y la conciencia acerca de las diferentes funciones de sus pautas de conducta, enseñarles a observar sus acciones, suponer cuáles son más funcionales y aprender a escucharse a ellos mismos, desarrollando habilidades necesarias para examinar lo que piensan y sienten. Por último, tomar decisiones constructivas y aprender a ver los problemas como un conjunto de lecciones, es decir, llevar a cabo una revisión sistemática de la razón de riesgo o beneficio de las diferentes elecciones en su conducta. Famosos con trastorno antisocial. Charles Manson. Charles Miles Manson es un conocido criminal estadounidense, fundador y líder de La Familia, un grupo que perpetró varios asesinatos, entre ellos el macabro asesinato de Sharon Tate, mujer de Roman Polanski.
y sus invitados en 1969. Cumplió condena desde 1971, tras ser condenado como instigador de estos crímenes, hasta su fallecimiento en 2017. Según los parámetros del DSM-5, Charles Manson padecía un trastorno antisocial de la personalidad, inteligente, egocéntrico, con una infancia triste. Era hijo de una prostituta que tenía 16 años cuando le trajo al mundo, con unas excepcionales cualidades para el liderazgo, carente por completo de empatía, narcisista dentro de su estética, impulsivo y agresivo. Responde a la perfección a todos los parámetros psicopáticos. En ningún momento Charles Manson manifestó el más mínimo arrepentimiento por estos terribles asesinatos. Nunca pidió perdón a nadie. Antes, al contrario, continuó escribiendo poemas y componiendo canciones, haciendo galas de sus descabelladas ideas, de su odio por todo lo que le rodeaba. De este modo, la falta de empatía demostrada en la crueldad de los asesinatos, junto al egocentrismo, el encanto y poder de persuasión manifestado durante todo su reinado, le convirtieron en un manipulador excelente, consiguiendo crear un grupo de adeptos que eran capaces de cometer asesinatos, robos y actos antisociales diversos con tan solo una orden del Ser Supremo. Su infancia estuvo marcada por la exposición a modelos antisociales y a prácticas de crianza inconsistentes. Desarrolló una amplia carrera delictiva hasta el momento en que fue detenido. Sus principales delitos eran la falsificación de cheques, el quebrantamiento de la libertad condicional al cruzar la frontera a otros estados y los asesinatos finales. Charles Cullen. Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey. Él era el más joven de 8 hermanos. Su padre, Meme Cullen, era chofer de transportes escolares y su madre era ama de casa. Meme falleció cuando Charles tenía solo 7 meses de vida, por lo que la falta de una figura paterna dejó inestable la mente del joven, y en 1969 intentó suicidarse con unos químicos que robó del laboratorio de la escuela. Este fue el primero de 20 intentos de quitarse la vida. Este enfermero cometió los crímenes durante los 16 años en los que trabajó en hospitales de Pensilvania y Nueva Jersey. Para matar a sus víctimas, según los informes de prensa, les aplicaba inyecciones de dosis elevadas de fármacos que los pacientes no necesitaban, como insulina y digoxina, un medicamento empleado en enfermos con problemas cardíacos. Confesó el asesinato de hasta 40 pacientes durante el curso de su carrera como enfermero. Los expertos estiman que Cullen pudo haber sido responsable de al menos unas 400 muertes. En el año 2003 compareció ante el juez Paul Armstrong, al que manifestó que no quería un abogado y que su intención era declararse culpable. Durante los interrogatorios, el enfermero justificaba sus actos a los detectives diciendo que no podía tolerar que salven la vida de un paciente que ya debía morir. Cullen admitió que los mataba para liberarlos de su sufrimiento y también para prevenir que el personal del hospital los deshumanice con tratamientos que no servían. El enfermero dijo que pensaba por varios días antes de matar al paciente, pero al final lo hacía por impulso. Las investigaciones confirman que muchos de los pacientes no mostraban enfermedades terminales o de gravedad. Erzsébet Báthory fue una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de su país. Tiene el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad con 630 muertes. Obsesionada por la belleza y mantener la juventud, utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven. Entre 1604 y 1610, los agentes de Erzsébet se dedicaron a proveerla de jóvenes entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. Utilizaba un instrumento de tortura llamado doncella de hierro, el cual era una especie de sarcófago que reflejaba la silueta de una mujer,
y que por dentro tenía afilados pinchos. Este artilugio se abría para introducir a la víctima y luego encerrarla para que los pinchos se le incrustaran en su cuerpo. Reflexión. El trastorno antisocial de la personalidad es un diagnóstico psiquiátrico que involucra necesariamente al paciente y la comunidad. La concientización de esta patología en la sociedad podría dar herramientas para mejorar la prevención, diagnóstico y atención integral con resultados a nivel individual y social.